Es un tema lamentablemente no infrecuente en nuestros pacientes pediátricos. No tengo conflictos de interés. Básicamente quiero, en este martes científico, bueno, vamos a hacer la publicación pues, de este artículo que ya fue publicado, ¿no? En la revista más importante de radiología pediátrica, pediátrica, que es el Pediatric Radiology, y fue publicado en enero de este año. Los objetivos de la charla van a ser revisar las principales formas de presentación de la tuberculosis cerebral y sus complicaciones. Recordemos que cada año se detectan entre 9 y 10 millones de casos de tuberculosis en todo el mundo y muchos de estos niños menores de 15 años murieron de tuberculosis, de los cuales 191.000 fueron niños menores de 5 años. Tiene muchas manifestaciones variadas, los síntomas son inespecíficos, por lo cual el diagnóstico puede ser complicado en muchos de estos casos, ¿no? En los niños, ya que no presentan la típica, los niños pueden presentar cefalea, convulsión. La clínica es muy variada cuando un niño presenta infección en el sistema nervioso central por tuberculosis. Y así que vamos a ver que el rol de la imagen es fundamental para poder ver la extensión y el compromiso de la tuberculosis en el cerebrito de nuestros pacientes. Dentro de las manifestaciones tenemos dos principales tipos de manifestación de tuberculosis. La primera va a ser la meningitis, que esta presenta complicaciones como la hidrocefalia, vasculitis, infartos y las neuritis. Y la otra presentación de la tuberculosis van a ser los tuberculomas, que se presentan como lesiones muchas veces que se pueden confundir con tumores cerebrales, ¿no? Dentro de otro tipo de afectación tenemos la afectación del canal espinal, pero que no vamos a tocarlo en el tema en la charla del día de hoy. La meningitis tuberculosa es la manifestación más común de la tuberculosis cerebral. Se debe principalmente a una propagación hematógena del Mycobacterium tuberculosis, pero puede también ocurrir secundariamente a la extensión o ruptura de los focos ependimarios hacia los ventrículos laterales y por lo tanto afectar también el epéndimo y afectar el parénquima cerebral por extensión. Las posibles complicaciones de esto van a ser hidrocefalia, vasculitis, infartos y neuritis. Aquí les presento tres diferentes casos. Esta es una afectación de la base de cráneo que es la más frecuente dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central, donde podemos encontrar un engrosamiento de las meninges que rodean el círculo de Willis aquí en esta imagen axial T1 con contraste. En este otro caso es un corte también de resonancia magnética con contraste donde podemos ver afectación leptomeningia a nivel de la cisura de Silvio, donde además tenemos ya afectación cortical que se puede evidenciar en esta imagen T1 como de baja señal. Y esta es otra afectación, otro tipo de manifestación también meningia, donde además de la afectación leptomeningia podemos encontrar la afectación de la paquimeninges, que aquí lo pueden ver ustedes engrosada y con captación del contraste. ¿Ven mi puntero? Disculpe, ¿se ve el puntero? Lo voy a usar mejor este. Ahí está. Aquí pueden ver ustedes la paquimeningia y aquí tenemos la afectación leptomeningia en este pacientito y aquí afectación leptomeningia con afectación ya de la corteza adyacente, ¿no? La hidrocefalia es otra complicación muy frecuente de la tuberculosis en el sistema nervioso central y se va a producir porque hay un problema, una obstrucción en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y es muy frecuente que encontremos dilatación de los ventrículos laterales, edema transependimario y estos niños pues vienen por cefalea, ¿no? Una cefalea de aspecto subagudo crónico muchas veces dependiendo del el tiempo de presentación de la tuberculosis en este paciente. Y aquí podemos evidenciar que este niño tenía la captación o la afectación leptomeningia en la base del cráneo que produjo pues la hidrocefalia en este paciente donde podemos observar la dilatación ventricular y el edema transependimario en el cerebrito del niño que se observa de alta señal en esta secuencia FLAIR, ¿no? Cortencial. La vasculitis e infartos también son complicaciones frecuentes en los niños y tiene una afectación o una manifestación cerebrovascular pues, en nuestros pacientes. Vamos a encontrar que debido a un exudado basal inflamatorio, este va a rodear las arterias y va a producir una obstrucción y por lo tanto tenemos la consecuencia que es el infarto, ¿no? Y esta inflamación de los vasos arteriales sería la vasculitis. Podemos encontrar de distribución múltiple. Es muy frecuente que encontramos focos de infarto en la sustancia blanca profunda, ganglios basales y a nivel cortical también. Este es un paciente
una paciente de 5 años con tuberculosis, leptomeningia y afectación vascular nerviosa, donde podemos aquí ver la captación del contraste. Miren, un patrón similar al que les mostré en imágenes anteriores. Miren la leptomeningia engrosada con captación del contraste. Y esto pues produce obviamente acortamiento o disminución del calibre de los vasos arteriales distales de las ramas cerebrales o de las arterias cerebrales medias, con consecuentes infartos secundarios, ¿no? A este nivel. Aquí tenemos la estenosis o zonas de vasculopatía distal de las ramas de ambos arterias cerebrales medias. También hay afectación, miren, de la arteria cerebral anterior, donde se puede evidenciar que muestran disminución de su calibre. Este es otro paciente que tenía contacto tuberculosis, es un bebé, un niño de 21 meses, donde podemos evidenciar, miren, la captación de la leptomeninge y cómo se evidencia en estas imágenes coronales T2 el aumento de señal, alteración de señal de la corteza de la sustancia blanca subcortical en este hemisferio cerebral, afectado pues por la vasculitis. Aquí tenemos un estudio de angioresonancia donde se pueden ver los segmentos de menor calibre estenóticos a nivel distal de la arteria cerebral media derecha. Y aquí en la secuencia de difusión podemos ver su correlación. Si hacemos la correlación de las imágenes T2 con las imágenes de difusión, se puede evidenciar la restricción en la difusión y compatible con infartos cerebrales, ¿no? Secundario a una vasculitis. Esta es una niña con ataxia. Podemos evidenciar aquí múltiples focos de restricción en la técnica difusión, que ustedes pueden ver aquí en estas imágenes axiales, con su representación de baja señal en el mapa ADC. Eso quiere decir que esta restricción es real, que son infartos reales. Y en el estudio de angioresonancia podemos evidenciar múltiples segmentos de menor calibre en las arterias cerebrales medias, como se puede observar aquí. Y aquí también se pueden dar cuenta, mira, tienen un calibre, aquí hay una interrupción del calibre, continúa, y acá hay otra interrupción del calibre, ¿no? Podemos encontrar también afectación de los nervios craneales entre un 18 a 70% de los casos, también por una infiltración del exudado hacia los nervios craneales. Aquí tenemos una afectación, engrosamiento y captación del contraste del tercer par craneal, y además quiero que vean cómo hay una captación del contraste de la leptomeninge que rodea el mesencéfalo, ¿no? Y por contigüidad la inflamación alcanza los nervios craneales. Este es otro niño de 5 años que viene también con cefalea y debido a una hidrocefalia no comunicante que ustedes pueden observar aquí, no comunicante porque hay una marcada dilatación supraventricular y no se ve una dilatación del cuarto ventrículo. Por eso decimos que es una hidrocefalia no comunicante, ¿no? Es solo supratentorial. Y además este niño tenía un marcado engrosamiento y captación del contraste, que ustedes pueden observar aquí a nivel del quiasma óptico, que es muy frecuente esta afectación a nivel de la región supracelular en los niños con tuberculosis leptomeningia a nivel de las basas de cráneo. Entonces, miren, tenemos aquí la complicación de la dilatación ventricular con esta afectación del par craneal del quiasma y nervios ópticos. Los abscesos tuberculosos no son frecuentes en los niños con tuberculosis cerebral, pero podríamos encontrarlos. Normalmente son de gran tamaño y pueden llegar a medir más de 3 centímetros. Este es un niño de 5 años con tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente, donde podemos evidenciar que hay una imagen focal multilobulada, múltiples imágenes como conglomeradas de aspecto quístico, ¿no es cierto? Que tiene una pared engrosada. Aquí en las imágenes, estas son las imágenes T1 con contraste, aquí en las imágenes T2 en un corte coronal, podemos observar que tiene un componente de aspecto quístico, con marcado edema del parénquima adyacente a nivel del cerebelo, del hemisferio cerebeloso izquierdo, y muestra restricción central en la difusión. Esta restricción central nos indica que esto es un absceso, ¿no es cierto? Miren, este es el absceso de mayor tamaño y aquí tiene otros abscesos más pequeñitos. Y esta es su correlación con el mapa ADC, donde se puede evidenciar que sí, pues efectivamente es una restricción en la difusión por el componente policelular que presenta este tipo de abscesos cerebrales en los niños con tuberculosis. Este es otro paciente que también tenía abscesos cerebrales iniciales. Miren, acá tiene múltiples imágenes también, similar al caso anterior, que tenía afectación del hemisferio izquierdo del cerebelo, pero aquí hay afectación del tronco encefálico. Miren cómo tiene estas imágenes de aspecto quístico, marcado, edema adyacente, en corte coronal T2. En las imágenes con contraste podemos evidenciar cómo hay una captación
de aspecto polilobulada, aquí igual en las imágenes con contraste. Y en la técnica de difusión podemos ver que hay una restricción en la zona central periférica, digamos, de esta colección, ¿no? De esta imagen quística, que se corresponde con la restricción en la difusión. Este es un absceso inicial, está empezando a formarse un absceso en este tuberculoma. Pasemos a hablar ahora de los tuberculomas cerebrales, que es la segunda presentación de la tuberculosis. Es una afectación del parénquima cerebral, ¿no es cierto? La meningitis es de la meninge, tuberculomas más del parénquima. Y podemos tener los tuberculomas no casificantes y los casificantes. Los no casificantes los vamos a ver como lesiones de alta señal en T2, que es la característica principal, y los casificantes los vamos a ver de baja señal en T1. Y estos son los que suelen tener captación del contraste apreminio central y son los que podemos confundirlos con linfoma, con carcinomas, ¿ok? Pero lo importante es que este tipo de lesiones no van a restringir en la técnica de difusión, ¿no es cierto? Porque es un proceso inflamatorio, salvo se haya abscedado. Ahí sí vamos a encontrar restricción. Este es otro paciente que tiene también tuberculosis multidrogo resistente, donde podemos evidenciar que tiene, esa es la secuencia FLAIR, una imagen quística polilobulada, la secuencia coronal T2, que ustedes pueden observar aquí, donde no se observa restricción en la técnica difusión. Si ustedes pueden ver, miren cómo no hay restricción. Esta es la secuencia de difusión de este niño. Hay una captación periférica del contraste, pero lo más importante es que miren en la secuencia T2 tiene señal de líquido, señal alta. Líquido similar al líquido cefalorraquídeo que está aquí en los ventrículos laterales. Por eso este es un granuloma, es un tuberculoma no caseificante. En cambio, esta lesión, que era un niño que venía con sospecha de tumor cerebral, es una lesión de aspecto sólido, ¿no es cierto? Miren, tiene baja señal en T2, tiene marcado edema cerebral de alta señal en T2 y tiene baja señal en T1 el edema y muestra una captación intensa central del contraste. Esto es un tuberculoma caseificante, miren la diferencia. Aquí tiene alta señal central, señal de líquido a nivel central y tiene captación periférica del contraste. En cambio, el tuberculoma no casificante y el casificante tiene baja señal en T2 y captación central del contraste, ¿no? Entonces, miren, esta lesión puede confundirse con un tumor cerebral. Inclusive la espectroscopía puede darnos un aumento de colina, que es algo que hemos encontrado mucho en los niños con tuberculosis, con tuberculomas cerebrales, disminución del N-acetilaspartato en la espectroscopía, pero tiene mucho pico de lípido y lactato, que es algo también que podemos verlo en los pacientes con tuberculosis cerebral. En el estudio de difusión, esta lesión no restringía. Esta es la principal diferencia del tuberculoma versus los tumores. ¿Ya? Uy, estoy creo que retrocediendo. Ahora, otra presentación es la tuberculosis miliar, que lo vamos a encontrar principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Podemos encontrar múltiples lesiones focales de 2 a 3 milímetros con realce. Este es el caso de una niña de 10 años con que tenía tuberculosis pulmonar y viene por cefalea y le hacemos una resonancia magnética. Y en el primer estudio que se hizo en el mes de marzo podemos ver múltiples lesiones focales. Miren, a nivel del lóbulo frontal izquierdo, a nivel de la ínsula, a nivel del tronco del mesencéfalo, también el cerebelo. Pero en este primer examen no se puso contraste, así que se le pide un control, se le hace un control en abril y podemos evidenciar en los mismos sitios pequeños focos puntiformes de captación del contraste, ¿ven? Que correspondería a una tuberculosis miliar. Si hubiésemos puesto contraste en este primer examen, hubiésemos visto que la captación era mayor, como similar a este tipo de lesiones, ¿no? Diagnóstico diferencial de la tuberculosis, pues la neurocisticercosis, los tumores cerebrales, sarcoidosis. Aquí les presento un caso de neurocisticercosis. Este es un niño de 14 años que venía por convulsión y podemos evidenciar, miren, una lesión focal, como de aspecto quístico, pequeña, con marcado edema adyacente. Igual en la secuencia FLAIR, la lesión focal con marcado edema adyacente, que no restringía en la técnica de difusión, pero tenía artefactos de susceptibilidad magnética, que es muy frecuente encontrar en los niños con neurocisticercosis, y tenía una captación de espectro nodular central, ¿no? Entonces, este caso fue una neurocisticercosis. Podría confundirse también, es muy similar a un niño con tuberculosis, pero la clínica es diferente. Este es un paciente que tenía un sarcoma cerebral, que tenía una lesión focal aquí en FLAIR.
tenía múltiples imágenes quísticas, no estaba claro, no se había restricción a nivel de la región central, un poquito en la zona periférica, pero como tenía aquí sangrado artefacto de susceptibilidad magnética en la secuencia Venus-Boll, podría ser la restricción por el sangrado, ¿no? Había una captación central del contraste, pensando en podría entrar como un tuberculoma casificante que les había mencionado, pero este caso sí fue un sarcoma cerebral, este paciente. Entonces, como resumen, recordemos que la tuberculosis del sistema nervioso central podemos tener dos principales afectaciones de la meninge, ¿no es cierto? Leptomeninge, paquimeninge, la meninge que rodea la base del cráneo, y afectación parenquimal, donde podemos tener la afectación de los tuberculomas caseificantes, que se ven así de baja señal en T2, que es la principal característica y por eso pueden tener diagnóstico diferencial de tumor, y los tuberculomas no caseificantes, ¿no? Que tienen alta señal en T2, que se ven como líquido, ¿verdad? Dentro de las complicaciones de la afectación meningia, tenemos la dilatación ventricular, obviamente con edema periventricular en el caso sea una no comunicante. Tenemos también las vasculitis con afectación de los vasos periféricos, disminución del calibre en el estudio de angioresonancia, los infartos cerebrales, la afectación de los pares craneales y también pueden complicarse con abscesos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si hay alguna pregunta de parte de la audiencia. ¿Me comentas, Jorge?